Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El aire estaba pesado con el aroma de las hojas de otoño mientras caminaba por nuestra tranquila calle suburbana, volviendo a casa después de un turno tardío. El crujido de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido que acompañaba mis pensamientos. Recuerdo cómo las tenues luces de la calle proyectaban largas sombras, haciendo que el familiar vecindario pareciera ajeno. Al acercarme a nuestra modesta casa de 2 pisos, algo se sentía mal. Allí, bajo el parpadeante resplandor de la farola, había un coche que no pertenecía. Un elegante sedán negro, definitivamente no de nuestro vecindario. El coche de Arek. Me quedé allí parado un momento, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. ¿Por qué estaba su coche aparcado fuera de mi casa? Había conocido a Arek, el compañero de trabajo de mi esposa Ana, un par de veces en reuniones de la empresa. Era el tipo de persona que siempre tenía una sonrisa encantadora y un chiste listo. Pero ver su coche fuera de mi casa a esa hora no era motivo de risa. Busqué mis llaves. Mis manos temblaban ligeramente. La casa estaba oscura, excepto por una luz tenue que venía del salón. Abrí la puerta silenciosamente, medio esperando, medio temiendo encontrar algo fuera de lugar. Ana, llamé suavemente al entrar. Sin respuesta. El silencio colgaba en el aire como una espesa niebla. Caminé hacia el salón, los tablones del suelo crujían bajo mi peso. Allí, acurrucada en el sofá, estaba Ana, dormida profundamente con la televisión en silencio. Mi mirada se desvió hacia la ventana, donde podía ver el coche de Arek a través de las finas cortinas. Una oleada de emociones luchaba dentro de mí, confusión, sospecha, ira. Necesitaba respuestas, pero no podía traerme a despertarla. En su lugar, me senté en el otro extremo del sofá, mi mente acelerada. A la mañana siguiente, lo mencioné durante el desayuno. Ana revolvía su café distraídamente cuando pregunté, ¿por qué estaba el coche de Arek aparcado fuera de nuestra casa anoche? Ana levantó la vista. Su expresión era indescifrable por un momento antes de que una mirada de sorpresa cruzara su rostro. ¿El coche de Arek? ¿Qué quieres decir? Vi su coche aparcado afuera cuando llegué a casa, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero había un filo notable en ella. Ana soltó una pequeña risa. Ah, eso. Tuvo problemas con el coche ayer y preguntó si podía dejarlo aquí por la noche. Pensé en decírtelo pero lo olvidé. Asentí, pero su explicación no me convencía. Problemas con el coche, ¿eh? ¿Dijo qué le pasaba? Ella se encogió de hombros, algo sobre el motor sobrecalentándose. No pregunté detalles. Quería creerle, pero la duda ya había echado raíces en mi mente. ¿Y dónde estaba él? ¿Por qué no esperó una grúa o algo así? Consiguió que otro colega lo llevara de vuelta. Honestamente, no pensé que fuera para tanto, respondió Anna, ahora luciendo un poco a la defensiva. Miré mi tostada a medio comer, las dudas girando en mi mente. El resto del desayuno transcurrió en un incómodo silencio. Más tarde ese día, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Por impulso, decidí llamar a Arek bajo el pretexto de preguntar sobre un asunto relacionado con el trabajo. Después de unos timbres, contestó. Hola, Arek. Soy yo. Solo quería saber cómo va el proyecto Henderson. Empecé, tratando de sonar casual. Oh, sí, todo va según lo planeado, respondió Arek, su voz alegre como de costumbre. Dudé un momento antes de preguntar. Por cierto, Ana mencionó que tu coche tuvo problemas y lo dejaste en nuestra casa. ¿Algo serio? Hubo una breve pausa, y luego Arek respondió, ¿mi coche? No, ha estado bien. ¿Por qué preguntas? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su respuesta fue como un golpe en el estómago, confirmando mis peores temores. Oh, solo una confusión, supongo. Gracias, Arek, dije rápidamente y colgué. Al dejar el teléfono, mi mente corría con posibilidades. La historia de Ana no cuadraba, y la respuesta de Arek solo había profundizado mis sospechas. Necesitaba saber la verdad, pero confrontarla sin pruebas sólidas solo llevaría a negaciones y discusiones. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Ana, fingiendo estar dormido, tomé la decisión. Contrataría a un investigador privado. Necesitaba saber qué estaba pasando,
incluso si eso significaba descubrir una verdad con la que no estaba listo para enfrentarme. El pensamiento me llenó de una mezcla de temor y determinación. Pero tenía que saberlo. Simplemente tenía que hacerlo. Recuerdo haber estado mirando la tarjeta de presentación del investigador privado, sus bordes deshilachados por el nervioso retorcimiento entre mis dedos. La decisión de contratar a alguien para espiar a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Se sentía como una traición, pero la roedora duda y la involuntaria contradicción de Arek no me dejaron otra opción. Marqué el número. El PI, un hombre llamado Jacobs, tenía una voz ronca pero profesional. Investigaciones Jacobs, ¿en qué puedo ayudarle? Tomé una respiración profunda. Necesito saber si mi esposa está teniendo una aventura. Hubo un breve silencio. Entendido. Necesitaremos discutir los detalles. ¿Puede reunirse en persona? Acordamos encontrarnos en un pequeño diner cerca de la autopista, un terreno neutral. Jacobs era un hombre de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado del lado menos agradable del mundo. Mientras tomábamos un café que sabía más a alquitrán, le expliqué la situación. Él escuchaba, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. Necesitaré una foto de su esposa y Arek, lugares que frecuentan, horarios, cualquier cosa que pueda proporcionar, dijo Jacobs, su tono directo. Le entregué una foto de Anna y Arek de un boletín de la empresa. No sé mucho sobre dónde van. He estado en la oscuridad sobre todo esto. Jacobs tocó la foto. No se preocupe. Comenzaremos con vigilancia, rastrearemos sus movimientos. Recibirá actualizaciones regulares. Al salir del diner, sentí una mezcla de alivio y temor. Era un punto de no retorno. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y normalidad fingida. El comportamiento de Anna no cambió, su sonrisa aún tan cálida como antes, haciéndome sentir aún más confundido. Cada vez que Jacobs llamaba con una actualización, mi corazón se hundía. Están pasando mucho tiempo juntos. Almuerzos, encuentros nocturnos tardíos. Todavía estoy recopilando pruebas concretas, informó Jacobs una tarde. Colgué y me senté en la sala de estar. El murmullo de la televisión un tenue trasfondo para mis pensamientos acelerados. Anna se unió a mí, acurrucándose como si sintiera mi inquietud. ¿Está todo bien? Pareces distraído últimamente, dijo, mirándome con preocupación en sus ojos. Forcé una sonrisa. Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Su mirada se quedó en mí, buscando, antes de sentir y volver a mirar la televisión. Me pregunté si ella veía a través de mi fachada. Una semana después, la llamada de Jacobs fue diferente. Tengo algo que debes ver. ¿Podemos encontrarnos? Nos encontramos en el mismo diner. Deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Fotos y un informe. Han sido cuidadosos, pero tenemos suficiente. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Las fotos mostraban a Anna y Arek juntos, riendo en un café, una cena íntima en un restaurante, un abrazo que se prolongaba demasiado. Cada imagen era una puñalada en mi corazón. ¿Es esto suficiente para un divorcio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Es sustancial. Pero recuerda, no soy abogado. Conduciendo a casa, el mundo se sentía surrealista. Estaba viviendo una pesadilla, pero lo más difícil estaba por venir, enfrentar a Anna. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, el peso de las pruebas quemaba en mi mente. Me giré hacia Anna, que ya estaba dormida, su rostro tranquilo. ¿Cómo podía estar tan tranquila en medio de esta tormenta? A la mañana siguiente, no pude contenerlo más. En el desayuno, deslicé el sobre la mesa hacia ella. Sé lo tuyo con Arek, dije, mi voz firme a pesar del torbellino interior. Los ojos de Anna se abrieron de par en par al ver las fotos. Su rostro se descoloró. Yo puedo explicar, tartamudeó. ¿Explicar? ¿Cómo explicas esto, Anna? El dolor en mi voz era palpable. No es lo que parece. Solo somos amigos. Es complicado, suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. Los amigos no hacen esto, Anna. Yo confiaba en ti. Ella alcanzó mi mano, pero me aparté. Necesito tiempo para pensar. Salí de la casa, mi mente un torbellino de emociones. Traición, ira, tristeza, era demasiado. Conduje sin rumbo, tratando de darle sentido a todo. ¿Cómo había llegado nuestra vida juntos a esto? ¿Dónde nos equivocamos?
Mientras estacionaba junto a un lago, viendo cómo el sol bailaba en la superficie del agua, la realidad de mi situación se hundió. Mi matrimonio había terminado, y el camino por delante era incierto y desalentador. Pero primero, tenía que lidiar con las secuelas de esta revelación. La confrontación con Ana era inevitable, y tenía que prepararme para lo que vendría. Los días siguientes a la revelación del affair de Ana fueron un torbellino de confusión y enfado. Me encontré vagando por nuestra casa, cada habitación resonando con recuerdos de una vida que pensé que teníamos. Las fotos en las paredes, una vez símbolos de nuestro amor, ahora parecían crueles bromas. No podía escapar de la sensación de traición, y peor aún, de la impotencia que conllevaba. Fue durante una de esas noches sin rumbo que sonó mi teléfono. La identificación de llamadas mostraba un número desconocido. Contesté con hesitación. Hola, ¿es usted el esposo de Ana?, preguntó una voz femenina. Su tono era cauteloso, pero había un inconfundible filo de amargura en él. Sí, habla él. ¿Quién es? Soy Beth, la esposa de Eric. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón dio un salto. Beth, ¿cómo conseguiste mi número? Lo obtuve de un amigo que trabaja en la oficina de tu esposa. He sabido sobre el affair por un tiempo. He estado intentando reunir pruebas. Sus palabras me golpearon como un tonel de ladrillos. La idea de que alguien más estuviera pasando por el mismo calvario era a la vez reconfortante y horrorosa. ¿Podemos encontrarnos?, pregunté. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Acordamos encontrarnos en una tranquila cafetería en las afueras de la ciudad. Beth era una mujer alta, con un rostro severo que se suavizó cuando me vio. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de miradas curiosas. He estado recopilando mensajes de texto y correos electrónicos, comenzó Beth, deslizando su teléfono sobre la mesa. No es mucho, pero es algo. Deslicé por los mensajes, cada palabra hundiendo más el cuchillo. Discutían sus encuentros, hacían planes, compartían bromas. Todo estaba allí, en blanco y negro. Levanté la vista hacia Beth, sus ojos reflejando mi dolor. ¿Qué vamos a hacer? Beth se recostó, su mirada firme. He estado pensando en eso. ¿Qué tal si les damos una probada de su propia medicina? Su sugerencia me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Me refiero a, ¿y si empezamos nuestro propio affair? Que sientan lo que hemos estado sintiendo. La idea era escandalosa, pero tenía un cierto atractivo. Una forma de recuperar el control, de contraatacar a aquellos que nos habían herido. ¿Crees que eso les hará entender?, pregunté, la idea echando raíces lentamente en mi mente. No se trata solo de hacerles entender. Se trata de reclamar nuestro poder en esta situación. Hemos sido las víctimas, pero no tenemos por qué seguir siéndolo. Sus palabras resonaron conmigo. La idea de ser algo más que el esposo traicionado era empoderadora. Tendremos que tener cuidado, dije. Si vamos a hacer esto, no puede volverse en nuestra contra. De acuerdo, asintió Beth. No se trata de hundirnos a su nivel. Se trata de mostrarles las consecuencias de sus acciones. Pasamos la siguiente hora ideando un plan. Nos encontraríamos en público al principio, solo como amigos. Poco a poco, haríamos nuestras reuniones más frecuentes. Seríamos subvistos en lugares donde la palabra llegaría a Ana y Eric. Las primeras reuniones fueron incómodas. Éramos dos almas heridas, unidas por la traición de aquellos en quienes más confiábamos. Pero a medida que compartíamos nuestras historias, comenzó a formarse un extraño vínculo. Entendíamos el dolor del otro, la sensación de pérdida, la ira. Una noche, mientras estábamos sentados en un restaurante con poca luz, Beth extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Cómo estás llevándolo?, preguntó, sus ojos llenos de genuina preocupación. Es difícil, admití. Ver a Ana todos los días, sabiendo lo que ha hecho. Es como vivir con una extraña. Sé lo que quieres decir, suspiró Beth. Eric actúa como si nada hubiera cambiado. Es exasperante. Mientras hablábamos, noté que la gente nos miraba, susurrando. El rumor había comenzado a circular. Parte de mí se sentía culpable, pero otra parte sentía una sensación de vindicación. Esto era solo el comienzo. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes. Éramos cuidadosos, siempre conscientes de la imagen que proyectábamos. Queríamos que nuestros cónyuges se dieran cuenta, pero aún no estábamos listos para el enfrentamiento total. Luego, una noche,
Mientras Beth y yo caminábamos por un parque local, nos encontramos con un par de amigas de Ana. Sus expresiones sorprendidas eran exactamente lo que esperábamos. Hola, la saludé, con mi brazo casualmente alrededor del hombro de Beth. ¿Es ella tu nueva novia?, preguntó una de ellas, su voz teñida de sorpresa y curiosidad. Beth y yo intercambiamos una mirada, un acuerdo silencioso entre nosotros. Algo así, respondí, dando una sonrisa no comprometedora. Las amigas intercambiaron miradas, su curiosidad insatisfecha pero su interés claramente despertado. Mientras se alejaban, supe que la palabra llegaría a Ana. El pensamiento me dio una sensación conflictiva de satisfacción y temor. En los días siguientes, la atmósfera en casa cambió. Ana se volvió más reservada, sus ojos a menudo me seguían con una mezcla de confusión y sospecha. Podía decir que estaba escuchando cosas, pero no estaba segura de qué creer. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio después de cenar, Ana finalmente habló. ¿Estás viendo a alguien? Su voz era pequeña, casi temerosa. Hice una pausa, sopesando mis palabras. ¿Por qué preguntas? La gente está hablando. ¿Te han visto con alguien, con la esposa de Arek? Encontré su mirada, conteniendo el torbellino interior. Tal vez sí. ¿Te importa? El rostro de Ana se desmoronó, una mezcla de culpa y dolor cruzó por sus ojos. Solo, no sé qué pensar. Eso nos hace dos, respondí, levantándome de la mesa. He tenido mucho tiempo para pensar últimamente. Mientras me alejaba, podía sentir los ojos de Ana en mi espalda, pero no me volví. El juego había cambiado, y yo ya no era solo el esposo traicionado. Era un jugador en este retorcido juego de venganza y engaño. Beth y yo continuamos con nuestra fachada, cada encuentro cuidadosamente elaborado para la audiencia que sabíamos que estaba observando. Pero entre la pretensión, algo real estaba formando entre nosotros. El dolor compartido había dado paso al entendimiento, y el entendimiento estaba floreciendo en algo que peligrosamente se parecía al afecto. Sin embargo, en medio de esta creciente conexión, el propósito inicial de nuestras acciones permanecía en el fondo. Estábamos unidos por nuestro deseo mutuo de venganza, un lazo forjado en las llamas de la traición. La línea entre nuestra actuación y la realidad se estaba difuminando, y con cada día que pasaba, las consecuencias de nuestra farsa se volvían más impredecibles. A medida que se desarrollaba el capítulo de la venganza, el futuro seguía siendo incierto, lleno de preguntas y la inminente confrontación con nuestros cónyuges. Pero una cosa estaba clara, el camino que habíamos elegido era irreversible, y el final del juego se acercaba rápidamente. El juego de venganza en el que Beth y yo nos habíamos embarcado giraba cada vez más rápido, como un carrusel que había perdido el control. Con cada día que pasaba, la línea entre nuestra actuación y la realidad se desdibujaba aún más. Me encontraba anhelando nuestros encuentros, no solo por el plan, sino por el consuelo que encontrábamos en la compañía del otro. Una noche, mientras estábamos sentados en un bar poco iluminado, nuestra conversación tomó un giro. Beth deslizó su teléfono sobre la mesa hacia mí. Encontré estos, dijo, su voz una mezcla de ira y dolor. Mensajes de texto entre Arek y Ana. Tomé el teléfono con hesitación, desplazándome por los mensajes. Mi corazón se hundió al leer sus palabras, burlándose de Beth, haciendo crueles bromas sobre ella. Incluso había burlas sobre mí, riéndose de mis problemas de fertilidad. Era un nuevo nivel de traición, mucho más profundo de lo que había imaginado. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, murmuré, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Beth extendió la mano, tocando la mía suavemente. Son egoístas, perdidos en su propio mundo. No ven el daño que están causando. Levanté la vista hacia ella, viendo mi propio dolor reflejado en sus ojos. Nunca supe que Ana pudiera ser así. Es como si ya no la conociera. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestro descubrimiento colgando pesadamente entre nosotros. Finalmente, Beth habló. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacudí la cabeza lentamente. No lo sé. Pero no podemos dejar que se salgan con la suya. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y reflexión. Nuestra fachada continuó, pero ahora estaba alimentada por un sentido de propósito más profundo. Ya no éramos solo dos cónyuges despreciados, éramos aliados en una lucha contra la crueldad que nos habían infligido. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros cónyuges comenzaran a reaccionar. Ana me confrontó una noche, sus ojos rojos de llorar.
¿Es esta tu venganza? Así es como me castigas. La miré, a la mujer que había amado, ahora una extraña para mí. No se trata de venganza, Anna. Se trata de entender. Me has herido de maneras que ni siquiera puedo comenzar a describir. Ella extendió la mano hacia mí, pero me aparté. Lo siento, de verdad. Nunca quise herirte. Lo siento no cambia lo que hiciste, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Mientras tanto, Arak había confrontado a Beth, su ira desbordándose. Ella me contó al día siguiente, su rostro grabado con frustración. Me acusó de ser mezquina, de intentar arruinar su vida. No ve la ironía en sus palabras. La espiral de la traición estaba arrastrando a todos más profundamente en su vórtice. Nuestras vidas, una vez entrelazadas en amor, ahora estaban enredadas en una red de mentiras, engaños y dolor. Una noche, Beth y yo nos encontramos en un lugar apartado, un parque tranquilo lejos de los ojos del pueblo. Nos sentamos en un banco, la luna proyectando largas sombras a nuestro alrededor. Nunca pensé que llegaría tan lejos, confesé, mirando el paisaje oscurecido. Beth suspiró, yo tampoco. Pero aquí estamos. Estamos jugando con fuego, dije, un sentido de presagio invadiéndome. Beth se volvió para mirarme, sus ojos intensos a la luz de la luna. Quizás lo estamos. ¿Pero no es mejor que ser los que se queman? Sus palabras resonaron en mí. Habíamos comenzado esto como una forma de lidiar con nuestro dolor. Pero ahora, estaba tomando vida propia. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro dramático. Regresé a casa para encontrar a Anna esperándome. Sostenía una carta de un abogado, detallando su intención de solicitar el divorcio. Ella levantó la vista hacia mí, lágrimas en sus ojos. Ya no puedo hacer esto. Esto, lo que sea que esto sea, nos está destruyendo. Tomé la carta, una sensación de finalidad inundándome. Ya estaba destruido, Ana. Lo hiciste cuando lo elegiste a él sobre nosotros. Ella negó con la cabeza. Pensé que podría arreglarlo, pero estaba equivocada. Lo siento mucho. Quería sentirme triunfante, sentirme reivindicado. Pero todo lo que sentí fue un vacío hueco. Esto no era una victoria, era el fin de un capítulo de mi vida que alguna vez había atesorado. Mientras Anna dejaba la casa, me senté, la carta en mis manos. El futuro era incierto, el camino por delante turbio. La venganza que había comenzado como una llama ardiente ahora era cenizas humeantes, dejando atrás los restos carbonizados de relaciones que una vez significaron todo para mí. Beth y yo nos encontramos con menos frecuencia después de eso. Nuestras conversaciones estaban teñidas de tristeza, un reconocimiento del costo de nuestras acciones. Habíamos buscado corregir los errores que nos habían hecho, pero al hacerlo, habíamos entrado en un laberinto de ambigüedades morales. Una noche, mientras estábamos sentados juntos, un silencio cómodo entre nosotros, Beth habló. ¿Y ahora qué? La miré, su rostro iluminado por el sol poniente. No lo sé, Beth. Pero creo que es hora de descubrir quiénes somos fuera de este desastre. Ella asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Sí. Creo que tienes razón. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el mundo, me di cuenta de que el camino por delante era mío para recorrer. La traición me había cambiado, me había moldeado en alguien nuevo. Pero era hora de salir de las sombras de la venganza y entrar en la luz del autodescubrimiento y la curación. Los días que siguieron fueron como caminar a través de una niebla, cada paso incierto y pesado. El desenlace de mi matrimonio con Ana, el affair con Beth, todo se sentía como una red enredada de la que desesperadamente intentaba escapar. Mi casa, una vez llena de risas y calor, ahora resonaba con los fantasmas de una vida que solía ser. Una tarde, mientras estaba solo en la sala, el silencio fue roto por un golpe en la puerta. Era Beth. Lucía angustiada, sus ojos rojos por el llanto. Sin decir una palabra, la dejé entrar. Arak sabe, soltó tan pronto como nos sentamos. De nosotros. Me confrontó. Estaba furioso. Me incliné hacia adelante, mi mente acelerada. ¿Qué le dijiste? Yo. Ya no podía mentir más, dijo Beth, su voz quebrándose. Lo admití. Pero le dije que fue su affair lo que me llevó a eso. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo el peso de nuestras acciones. Esto se está saliendo de control, Beth. Beth asintió, sus ojos encontrándose con los míos. Lo sé.
Nunca quise que llegara tan lejos. Pero estaba tan enojada, tan herida. Nos quedamos en silencio, el aire pesado con arrepentimientos no expresados. Finalmente, hablé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Beth suspiró, una mirada de resignación en su rostro. No lo sé. Pero no puedo seguir haciendo esto. Me está destruyendo. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro aún más dramático. Recibí una llamada del abogado de Anna, informándome que quería reunirse para discutir los términos del divorcio. La finalidad de ello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Acepté la reunión, que se estableció en una sala de conferencias estéril. Anna estaba allí, luciendo tan perdida y cansada como me sentía. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa, los abogados entre nosotros. Vamos al grano, comenzó el abogado de Anna. Queremos un divorcio amistoso, sin arrastrarnos mutuamente por el barro. Miré a Anna. Sus ojos estaban bajos, evitando los míos. Estoy de acuerdo, dije. No hay motivo para hacer esto más difícil de lo necesario. Los abogados fueron y vinieron, discutiendo activos, la casa y otras tecnicidades. Me sentía distante, como si estuviera viendo la escena desde lejos. Al final de la reunión, Anna se quedó rezagada. ¿Podemos hablar? A solas, preguntó, su voz apenas audible. Los abogados se fueron, y quedamos solos en la fría habitación. Anna levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de tristeza. Lo siento mucho por todo. Nunca quise herirte. Asentí, la ira y el dolor creciendo dentro de mí. Pero lo hiciste. Convertiste nuestra vida en una mentira. Lo sé, susurró Anna. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Nos fuimos de la reunión en silencio, el capítulo final de nuestro matrimonio escrito en las palabras estériles de documentos legales. En los días siguientes, la realidad de mi situación se asentó. Estaba solo, el futuro incierto. El affair con Beth, nacido de un deseo de venganza, había terminado tan repentinamente como había comenzado. Ambos nos habíamos dado cuenta de la futilidad de nuestras acciones, del dolor que estaba causando no solo a nuestros cónyuges, sino a nosotros mismos. Me encontré con Beth una última vez. Nos sentamos en el mismo parque donde habíamos tramado nuestra venganza, las hojas de otoño girando a nuestro alrededor. Esto es todo, entonces, dijo Beth, su voz firme. Sí, respondí. Es hora de seguir adelante. De sanar. Nos despedimos, un sentido de cierre en el aire. Mientras me alejaba, sentí una extraña sensación de libertad. Las cadenas de la traición y la venganza se habían roto, dejándome reconstruir mi vida desde las cenizas. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, la niebla comenzó a levantarse. Comencé a recoger los pedazos de mi vida, enfocándome en mí mismo, mi trabajo y redescubriendo quién era más allá del dolor y la ira. La casa, una vez un símbolo de sueños compartidos y amor, ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Decidí venderla, para empezar de nuevo en algún lugar nuevo. A menudo me encontraba conduciendo sin destino, simplemente dejando que la carretera me llevara donde quisiera. En una de estas conducciones sin rumbo, terminé en la playa. Caminé a lo largo de la orilla. El sonido de las olas chocando contra la arena calmaba mis pensamientos turbados. Mientras estaba allí, viendo el atardecer, pensé en todo lo que había sucedido. El affair, la venganza, el divorcio, todo parecía una tormenta lejana que había pasado, dejando un paisaje calmado pero cambiado a su paso. Me di cuenta entonces de que el desenlace de mi matrimonio no era solo el final de un capítulo en mi vida, sino también el comienzo de uno nuevo. Una oportunidad para empezar de nuevo, para aprender de mis errores, para encontrar la felicidad en mis propios términos. El viaje de regreso a mí mismo no fue fácil. Hubo días en que la soledad era abrumadora, noches en que el silencio de la casa era ensordecedor. Pero con el tiempo, comencé a apreciar la tranquilidad, a disfrutar de mi propia compañía. Comencé a reconectar con viejos amigos, a retomar aficiones que había descuidado durante mucho tiempo. Redescubrí mi amor por la fotografía, capturando momentos de belleza y tranquilidad que contrastaban fuertemente con la agitación de los meses pasados. Una tarde, mientras revisaba unas cajas viejas, encontré un álbum de fotos de mis primeros días con Anna. Al houllarlo, sentí un toque de nostalgia, pero no el agudo dolor que esperaba. La había perdonado, no por ella, sino por mí. Aferrarse a la ira y al dolor solo me retenía.
A medida que las semanas se convirtieron en meses, encontré un nuevo ritmo en mi vida. Regresó un sentido de normalidad, una nueva normalidad que era diferente pero no indeseada. Había crecido, aprendido y sanado. El último capítulo de mi matrimonio había sido oscuro, pero había llevado a un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir una nueva historia, una donde yo era el autor. El camino por delante aún estaba poco claro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ver a dónde me llevaría. El día que firmé los papeles finalizando mi divorcio de Anna, el cielo era un lienzo de nubes sombrías, reflejando la agitación que había revuelto dentro de mí durante meses. La oficina del abogado era estéril, el aire espeso con la finalidad de lo que estaba sucediendo. Firmé mi nombre con una mano firme, pero mi corazón estaba lejos de estarlo. ¿Está bien?, preguntó el abogado, su voz teñida de preocupación profesional. Logré una pequeña sonrisa. Tan bien como uno puede estar en esta situación. Al salir de la oficina, la realidad de mi nueva libertad era tanto liberadora como desalentadora. El capítulo de mi vida que incluía a Anna estaba oficialmente cerrado, pero las páginas por delante estaban en blanco, esperando ser escritas. En las semanas siguientes, me sumergí en mi trabajo y pasatiempos con un fervor que no había sentido en años. La fotografía se convirtió en algo más que un pasatiempo, era un salvavidas, conectándome con el mundo de maneras que había olvidado que eran posibles. Una tarde, mientras hacía una sesión de fotos en la ciudad, me encontré con un viejo amigo, Mark. Se sorprendió al verme, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado?, preguntó Mark, dándome una palmada en la espalda. Dudé, sin saber cuánto revelar. Ha sido un viaje. Pasé por un divorcio. La expresión de Mark se volvió comprensiva. Lo siento mucho. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Asentí, agradecido por la oferta. Gracias, Mark. Quizás te tome la palabra. Nuestro breve encuentro fue un recordatorio de las conexiones que todavía tenía, las amistades que habían sido eclipsadas por mis problemas matrimoniales. A medida que la primavera se convertía en verano, el mundo a mi alrededor florecía, y yo también. Comencé a salir más, reconectándome con amigos y familiares, e incluso saliendo en algunas citas informales. La idea de comenzar una nueva relación era desalentadora, pero poco a poco me estaba acostumbrando a ella. Una noche, me encontré en una exposición de arte local, una colección de fotografía de paisajes que había estado ansioso por ver. Mientras deambulaba entre las impresionantes exhibiciones, me sentí atraído por una fotografía particular de un prado iluminado por el sol, la luz y las sombras jugando un baile hipnotizante. Esa es mi pieza favorita en la exposición, dijo una voz detrás de mí. Me giré para encontrar a una mujer, más o menos de mi edad, con una sonrisa fácil y ojos brillantes que reflejaban un amor por el arte expuesto. La mía también, respondí, devolviendo su sonrisa. Hay algo en la forma en que se captura la luz. Es impresionante. Entablamos una conversación, pasando sin esfuerzo de hablar sobre fotografía a compartir fragmentos de nuestras vidas. Su nombre era Claire, y ella también había pasado recientemente por un periodo desafiante en su vida. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos sentados en una acogedora cafetería, la conexión inicial profundizándose en un cómodo rapport. La risa de Claire era contagiosa, su perspectiva sobre la vida, refrescante. No me he sentido tan liviano en mucho tiempo, confesé mientras nos despedíamos. Yo tampoco, admitió Claire. ¿Te gustaría hacer esto otra vez? Me gustaría, dije, sintiendo un atisbo de emoción ante la perspectiva. Los días que siguieron estuvieron llenos de una nueva energía. Claire y yo nos veíamos regularmente, explorando la ciudad, compartiendo nuestras pasiones y desentrañando lentamente las capas de nuestros pasados. Había una facilidad entre nosotros, un entendimiento mutuo de que lo que teníamos era nuevo y frágil, pero lleno de potencial. Durante este tiempo, también finalicé la venta de la casa. Fue agridulce, caminar por las habitaciones vacías, cada rincón lleno de ecos de una vida que alguna vez fue. Pero también fue una experiencia purificadora, dejar ir el pasado, haciendo espacio para nuevos comienzos. Me mudé a un apartamento más pequeño y acogedor en una parte vibrante de la ciudad. El cambio de ambiente fue como un soplo de aire fresco, infundiendo nueva vida en mi rutina diaria. Las paredes del apartamento se llenaron lentamente con mis fotografías,
cada una un testimonio de la belleza que estaba redescubriendo en el mundo a mi alrededor. Una noche, Clyde vino a cenar. Mientras miraba el apartamento, sus ojos se detuvieron en las fotografías. «Tienes un verdadero talento», dijo, admirando una foto de un atardecer sobre la ciudad. «Gracias», respondí, sintiendo un sentido de orgullo. La fotografía ha sido mi manera de reconectar con el mundo. Nos sentamos a comer, la conversación fluyendo fácilmente entre nosotros. Era cómodo y real, muy lejos de las interacciones forzadas de mi vida anterior. Al final de la noche, Clyde extendió la mano sobre la mesa, tomándola. «Estoy realmente contenta de haberte conocido», dijo, sus ojos sinceros. «Yo también», respondí, sintiendo cómo se extendía un calor por mí. «Has traído mucha alegría a mi vida». Después de que Clyde se fue, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El viaje desde la traición y el desamor hasta este momento de paz y satisfacción había sido largo y arduo, pero me había llevado a un lugar de sanación y crecimiento. Me di cuenta de que seguir adelante no era solo dejar atrás el pasado, era abrazar el futuro, sea lo que fuera que trajera. Había encontrado un nuevo amor, no solo en el sentido romántico, sino amor por la vida y todas sus posibilidades. El camino por delante aún era incierto, y sabía que habría desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo para enfrentarlos. Con cada día que pasaba, estaba escribiendo un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de esperanza, resiliencia y la promesa de nuevos comienzos. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. El dolor del pasado estaba desvaneciéndose lentamente, reemplazado por la emoción del futuro. Estaba siguiendo adelante, no solo sobreviviendo, sino prosperando. La historia de mi vida aún se estaba escribiendo, y estaba ansioso por ver a dónde me llevaría el próximo capítulo.